Ortega. Él nos va a dar el abordaje de la urticaria aguda y alergias en poblaciones pediátricas. El doctor Benjamín Cepeda Ortega es especialista en alergias, inmunología y pediatría. Realizó sus estudios de especialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente, realizó una subespecialidad en alergias e inmunología. En inmunología clínica pediátrica en la misma institución. Él es miembro activo del Colegio Mexicano de Pediatras, especialista en inmunología clínica y alergia. Ejerce la profesión en el Hospital Ángeles de Interlomas en Ecatepec. Doctor, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pues me voy a quedar un ratito acá. Sí, para que no se me vayan a dormir porque ya los veo medio borrosos, ¿no? Mejor nos quedamos acá abajo. Mil gracias. Oigan, pues gracias por la invitación y vamos a hablar de un tema muy frecuente que vemos en pediatría y también vemos en adultos. Hay dos grandes vertientes o dos clasificaciones y 6 semanas es el parteaguas. Menos de 6 semanas es algo agudo y más de 6 semanas es algo crónico. En pediatría, las urticarias crónicas son mucho más raras en adolescentes y adultos comparado con la urticaria aguda. Las principales causas de urticaria aguda van a ser dos: infecciones virales, medicamentos y alimentos histamino-liberadores. Y resulta que urticaria va a ser la inflamación de las capas superficiales de la piel. Puede ir acompañado de angioedema, que el angioedema es inflamación de las capas profundas. Y normalmente piel mucho más susceptible, como son labios, párpados, a nivel genital, se va a ver un aumento importante. Y como desfigura la cara, normalmente la gente se le desfigura, se le hacen los ojotes, se le cierran la boca. Todo el mundo corre a urgencias pensando que se le va a cerrar la garganta. Pasa en muy poquitos de los casos, pero en anafilaxia sí puede pasar. Anafilaxia es la reacción más grave que te puede pasar en una alergia. 2% de la población puede sufrir una anafilaxia. Las causas más frecuentes de anafilaxia es alergia a medicamentos, alergia a alimentos o alergia a picadura de alimentos, abeja, le puse el micrófono ambiental. Y normalmente la gente, como se asusta mucho, llega corriendo a urgencias, y en la anafilaxia sí vas a tener una hipotensión, un choque anafiláctico. El
paciente muchas veces llega ya con pérdida de estado de alerta, no se acuerda qué pasó. Y si no le ponemos adrenalina, se llama. De hecho, la inmunoterapia inició su historia con los pacientes alérgicos a himenópteros. Llevamos más de 110 años utilizando inmunoterapia y actualmente tenemos para pacientes alérgicos a pólenes de árboles, pastos, malezas, epitelios animales y también para alimentos. Pero en urticaria vamos a ver que es otra historia, aunque son ronches y aunque se pone rojo y aunque causan mucho comezón, evidentemente son otra historia, porque aquí va a haber factores que liberan histamina. Tenemos al mastocito, puede ser el mastocito, o célula cebada, y va a tener muchos receptores en su superficie que van a ser los causantes de su degranulación, y aquí no va a depender de la inmunoglobulina. Alimentos histamino liberadores. Todo lo que sea embutido, jamón, salchicha, tocino, chorizo, mortadela, no importa que sea de pavo, de pollo, de res, jabalí, jirafa, rinoceronte, el animal que quiera. Todo lo que traiga alpaca, todo lo que traiga conservador y colorante te lo va a poder causar. Todo lo que venga en recipiente de vidrio, con el palato vacío, con conservador, o ahora muchas cosas vienen enlatadas también, o en bolsas ciclo, palato vacío. Todo eso te va a traer también consecuencias porque trae conservadores. Pescados y mariscos en cualquier presentación. Carne de puerco y derivados. Y ahora que dicen que es tan malo como el puerco, y el puerco no es tan malo, pero sí está refrigerado. Chocolate, café, té en cualquier presentación, porque casi todos traen colorantes, traen muchos saborizantes, traen muchos preservativos. Alimentos o bebidas fermentadas, todas las bebidas alcohólicas, cerveza, pulque, tepache. Hay gente que acostumbra a darles a los niños, sobre todo en poblaciones lejanas, el pulque desde las etapas tempranas, desde los 10, 11 años, ya los integran dentro de la alimentación y es una causa también de urticaria. Nueces. No es de la India, no es de macadamia. Por ejemplo, un chile en nogada es lo más histamino liberador, lo cual es delicioso. Pero después de eso, si te veías ronchas, eres una roncha con papa. Porque trae, no es de la India, bueno, no es de la India, pero no es de la India, no es de macadamia, no es de nogal, pistache, piñón, ajonjolí. Por ejemplo, el mole. Al mole le ponen cacahuate y pistache, ¿no? Chocolate, ¿no? Almendra. Entonces, ya que tienes el problema, si sigues comiendo esto, pues evidentemente te vas a estar prendiendo y apagando como todos los colorantes, principalmente rojo y amarillo. Pero ya que tienes el problema, cualquier cosa que tenga colorante, entonces botanas, refrescos, jugos, yogur, o sea, lácteos, que sean de leche, de fresa, o sea, de fresa. La leche no, la leche solita no pasa nada, pero si trae colorante, sabor a fresa, sabor a vainilla, yogur de... La leche como tal no tienes problema, pero que traiga un saborizante y un colorante ya me lo chicharrones, ¿ok? Quesos igual. La gelatina, a menos que sean transparentes, pero pues obviamente le ponen, es gelatina con agua, pero le ponen, no, un pedazo, una vez una mamá súper hábil, hizo una gelatina, pero le puso pedazos de fresa, por ejemplo, reinas igual, exacto. Las botanas, todos los colorantes cítricos, dentro de los cítricos están obviamente limón, mandarina, toronja, natural y peor artificial, porque los artificiales van a traer el colorante del jugo más sencillo. Y ahí entran todos los frutos del bosque. Fresas, zarzamora, frambuesas, cereza, todas las verdes, piña, kiwi y guayaba. Entonces van a preguntar, ¿y qué voy a comer? Pues todo lo que no mencioné. ¿Pueden tomar agua de Jamaica? Sí, pueden tomar. Si le pusieron el agua a hervir y me hicieron, pero si es de concentrado ya vale, si es de sobrecito ya vale. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar de comer el paciente todos sus alimentos? Mínimo 2 semanas. Y después puede empezar con ellos, no tiene que ser paulatino, pero no se puede rascar todos en un día porque va a pasar. Cuando ya me pasó un cuadro de urticaria, tengo un 50% de riesgo de poder presentar otro cuadro. Entonces, ojo, nada más no emocionarme, y te lo dicen, ¿no?
Fui a Irapuato, me regalaron una canasta de fresas, me las atasqué todas y me hice una roncha. Claro, volviste a comer y no te pasó nada. A diferencia del paciente que te dice, cada que como el alimento tengo síntomas y cada vez es el menor tiempo y más grave. Ese paciente que le está pasando eso sí es alérgico. Entonces tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Y lo más importante, ok, 2 semanas no lo como, no tengo problema. ¿Y cómo me vas a tratar? ¿Cuál es el tratamiento de elección de un paciente con urticaria o crónica, ¿saben? Antihistamínicos. Los antihistamínicos se han utilizado por mucho tiempo y dentro de la urticaria son el tratamiento de elección por mucho, por encima del corticosteroide, por encima del medicamento que ustedes quieran, el biológico. Ya no sé, algunos pacientes con difícil control se tienen que poder utilizar los biológicos como es omalizumab o durvalumab, pero realmente son urticarias crónicas que deben para ver. Pero los antihistamínicos van a ser la piedra angular del tratamiento y los de segunda generación. Los antihistamínicos empezaron en el mercado desde los años 80 aproximadamente. Empezaron los de primera generación que todo el mundo conocemos y que todo el mundo utilizamos. De hecho, pasa algo muy sui generis. Todos los medicamentos que utilizamos como antigripales tienen antihistamínicos. Y resulta que desde hace unos 5 años ya hay una iniciativa a nivel mundial, que seguramente ya no debe tratar de llegar a México, en que migremos a utilizar antihistamínicos de segunda generación. ¿Por qué? Los antihistamínicos de primera generación tienen una alta lipofilicidad y atraviesan barrera hepatocefálica y causan sedación. De hecho, mucha gente los utilizaba para el sueño. El problema es que el paciente todo el día está sonriendo y son la principal causa de accidentes automovilísticos. Entonces, a raíz de esto, se hizo una iniciativa que queremos todos que cualquier patología de urticaria, que sea rinitis, alérgica, atópica, en casos de urticaria, utilicemos antihistamínicos de segunda generación que empezaron a estar con nosotros a partir de los años 80, 90, que tenemos un montón en el mercado. Es más, ¿quién de ustedes nunca ha prescrito un antihistamínico? ¿Y quién no lo ha tomado? Son los medicamentos más utilizados a nivel mundial por encima de los antibióticos. Vaya que ya hay mucho de eso. Los antihistamínicos tienen que ayudarnos a bloquear evidentemente a la histamina y la bloquear en su estado inactivo. Tenemos al receptor, se llaman agonitas inversos, tenemos al receptor y está inactivo, llega y se coloca y cuando quiere activarse ya no puede ir a examinar su cuerpo. Agonistas inversos. Y lo que hacen, obviamente, es bloquear receptores de histamina que tenemos prácticamente en toda la economía. Tenemos en piel, tenemos en bronquio, tenemos a nivel cerebral, tenemos a nivel gastrointestinal, urinario, en todos lados tenemos receptores. Y aparte, tienen efectos antialérgicos activos. Y eso es lo que los diferencia entre sí. La loratadina de la desloratadina, la cetiricina de la levocetiricina, de la fexofenadina, de la bilastina, de la rupatadina, todas pertenecen, todas son peridinas, todas son peres. Pero una es Lupe, otra es Mari Carmen, otra es Teresa y todas hacen cosas diferentes. Itzel, ¿no? Y al final lo que ayudan es, tenemos pacientes diferentes que van a responder de manera diferente a los antihistamínicos y me van a ayudar a bloquear interleucinas como es la 4, la 6, la 10 que favorecen liberación de moléculas de adhesión que favorecen que llegue el eosinófilo a la zona de inflamación, como el rupatadina, bilastina, fexofenadina, inclusive ayudan en el paciente con obstrucción nasal, nunca tan importante el efectivo corticosteroide intranasal, pero hacen sinergia con los mismos para ayudar a liberar la obstrucción nasal. Entonces, realmente esto es lo que ayuda a los pacientes y que nos controla. ¿Cuánto tiempo voy a utilizar el antihistamínico en un paciente con urticaria aguda? Por lo menos 4 semanas, no, 10 días sin haber comido. 10 días va perfecto, lo suspendes al día siguiente y le regresan todas las noches, te lo dice el papá. No, con 4 semanas que lo utilices es más que suficiente. Y lo que todas las guías te dicen es lo puedes utilizar a dosis estándar, duplicar la dosis, triplicar o cuadruplicar.
En una ocasión estaba en un congreso, nos dice el doctor, es mucho más fácil que cuando el paciente llegue con el cuadro agudo, empiece cuadruplicando la dosis y después me bajan, a que llego hoy y me lo das a dosis normal. No mejoré, ahora duplica. No mejoré, no, ahora triplica, ya no va a regresar para que lo pueda ya se va a ir con alguien más. Entonces, evidentemente, vete más arriba y lo vas bajando. Lo puedes administrar cada 12 o 24 horas. Para poderlo cuadruplicar, lo tenemos que dar 2 veces al día. La mayoría van a ser o de 5 miligramos, o de 10, o de 20. Ahorita tengo una tabla muy bonita para que la tomen foto porque ahí vienen todos. ¿Cuáles puedo utilizar a partir de los 6 meses de edad? Levocetiricina, cetiricina, fexofenadina y... Ya. Los rupas a partir de los 2 años y te les voy a explicar por qué eso es fexofenadina. Fexo, deslo, desfexo, deslo, cetiricina y desloratadina, esos 4. Y loratadina es a partir del año. Rupatadina, pilastina, que son los últimos que llegan ya. Es de primera generación. ¿Sabes cuál es la bronca? Que todos los antigripales siguen estando de sangre, no es el paciente por sí. A ver, ¿tiene un por qué se utilizaban los antihistamínicos de primera generación? ¿Cómo no era? Primero era, a ver, en la gripa lo que necesitas te cura la gripa. El dormir. Exacto, el que te desconectes y el que descanses. Eso es lo que necesitabas. Entonces, lo que hacía, normalmente los coctelitos que te dan en los antigripales, trae un antiinflamatorio, un antiviral que le pega a 2 de 250.784 virus, o sea que nada más es para que te tranquilices, y un antihistamínico de segunda generación que te va a ayudar, de primera generación que te va a ayudar a estar así adormecido y que estés mejor. La bronca es el paciente que tiene que hacer, que justo es lo que están todas las guías migrando para el uso de antihistamínicos de segunda generación no sedantes. Inclusive lo que pasa es que hay algunos pacientes que inclusive con los de segunda generación llegan a tener somnolencia. Y esto depende de la farmacogenética de cada quien. Si eso llega a pasar, paren de sufrir. Te lo tomas en la noche y duermes como la bella durmiente. Y tampoco es que al día siguiente tenga que venir el príncipe a despertarla. ¿Ok? No va a pasar. O sea, ya paren de pare de sufrir. ¿Ok? Listo. A ver, entonces, ¿hacia allá? ¿Todavía sí? ¿Todavía no? Es que está Bueno, esta todavía no quiere pasarlas, ¿eh? ¿Ya? A ver. Ya. Listo, sí. O sea, ya me lo dieron, ya fregadón, ¿ya vieron? ¿Ah? Bueno, esto les traje porque aquí vienen los diagnósticos diferenciales de las patologías pruriginosas por edad. Dermatitis atópica en pediatría es la más frecuente de todas, pero la lesión es totalmente diferente a una urticaria. Una urticaria es una torta, eritema, se ve aumento de volumen y de repente la tienes aquí y cambia de lugar y se va yendo a otro lado. En dermatitis atópica van a ser placas, no hay una lesión característica porque puede estar en diferentes evoluciones, hay lugares que ya pueden estar liquenificados, en otros apenas está la zona de resequedad, son placas por lo general en zonas de flexión, entonces aquí arriba de los codos, atrás de las rodillas, en esta zona. Siempre acuérdense que dermatitis atópica va a respetar el triángulo nasolabial, esta parte nunca va a estar tocada, pero mejillas, cejas, atrás de los oídos, siempre revisen pabellones auriculares, axilas, ingles, pies y manos pueden estar tapadas. En urticaria puede ser todo el cuerpo y son tortas que pueden ser obviamente las ronchas o los abones cuando de repente se juntan 3, 5 y del tamaño de la espalda parece que es una tortuga el pobre paciente, ¿no? Entonces es de las patologías más frecuentes que vamos a ver que te generan comezón. Urticaria sí o sí te tiene que generar comezón. Angioedema no. Angioedema va a generar ardor, va a generar obviamente cambio en la constitución de la cara de las personas y les repito, la gente se asusta mucho porque piensan que se les va a cerrar la garganta, entonces automáticamente corren a urgencias y lo primero que hacen es darles un esteroide. En anafilaxia
Estuve en el Hospital del Niño como jefe del servicio de alergia y cuando hicimos las tesis de los residentes para ver cómo manejaban los casos de anafilaxia, los primeros 2 medicamentos que se administran en una anafilaxia siempre, desafortunadamente, es un corticosteroide y un antihistamínico de primera generación intramuscular. Lo que te salva es la adrenalina. La bronca es que son 2 cosas. Uno, no todo el mundo tiene adrenalina en la mano y la adrenalina no la venden en las farmacias, desafortunadamente. Todos los médicos tenemos que tener adrenalina por ley en nuestro consultorio. Si administran vacunas, si administran medicamentos intravenosos, intramusculares, tienen que tener adrenalina. Los odontólogos tienen que tener adrenalina. Cuando hacen una anestesia local, tienen que tener adrenalina. Es la primera opción. Es la primera opción. Y eso es lo que nos tiene que quedar tatuado. Exactamente. ¿Y dónde la venden? En las surtidoras de hospitales. En la farmacia no está. ¿Y saben cuánto cuesta una ampolleta de adrenalina? 4 pesos. Te la dan cara, ¿eh? Te la dan cara. Cambia de surtidora. 4 pesos te limpia, te salvan la vida. Y en México no existe la adrenalina en inyector, en la pluma, el EpiPen famoso de Estados Unidos. No existe. Cuesta $800 y te dura 6 meses. Y se dieron el lujo de sacar la versión genérica y cuesta $400. O sea, sigue siendo carísima. El medicamento sí lo hay y lo único que tenemos que hacer es romperla, cargar la jeringa, es 1 mililitro. Ahí traes 2 dosis. Si el paciente pesa menos de 10 kilos, 0.1 mililitros lo que vas a poner de la jeringa de insulina. 20 kilos, 0.2, 30 kilos, 0.3, 40 kilos, 0.4, 50, 60, 70, 80, revienta el paciente, 0.5 mililitros, la mitad de la jeringa de insulina. Entonces traes 2 dosis para adulto, ¿ok? Intramuscular, antes era subcutánea y nos dimos cuenta que no nos servía. Intramuscular, encima inclusive lo que hacen los gringos es que encima de la ropa la ponen así, todas las películas así de James Bond, hay una en la que hasta el James Bond se autoda masaje y se libra de todo pecado dándose un adrenalinazo, ¿ok? Entonces esta urticaria va a ser una enfermedad que se caracteriza por la presencia de ronchas o abones cuando son muy grandes, angioedema, vean cómo se le está cerrando el ojo. Aquí este chiquitín, aquí ya, vean cómo llegó, ya empieza en los párpados inferiores y luego acá. Vean cómo aquí ya se juntaron todas, ¿no? Y así como las ven ahorita en el tronco, de repente las van a migrar y van a estar ahora en la espalda y en las piernas y en todos lados. Las características de estas ronchas, obviamente es que tengan hinchazón y eritema, lo rojo que estamos viendo, y se eleva la piel, se ve como un empedrado. La comezón que me va a dar, el ardor es mucho más frecuente en el angioedema y es algo transitorio. ¿Cuánto tiempo puede tardar? 24, 48 horas. Y van y vienen, suben y bajan. Y se me quitaron de aquí y ahora tengo acá. Causa mucho estrés. Porque aparte, y les dicen todo el mundo, pero no te rasques. A ver, no te rasques, ¿no? Es imposible no poderse rascar. Y puede ser en todo el cuerpo, o sea, aquí sí la urticaria no va a respetar ninguna zona de nuestro cuerpo y realmente lo podemos tener. Aquí viene el diagnóstico diferencial con otras patologías que aparte la lesión inicial es muy diferente, pero realmente la urticaria la vamos a ver presente en todo el cuerpo. El angioedema, vean aquí cómo ya se le cerraron los ojos, vean cómo el puente nasal ya prácticamente se perdió y aquí todavía no empieza con la boca, después se quedan como la Angelina Jolie sin necesidad de botox, ¿no? Y entonces aquí sí es una hinchazón súbita, se localiza obviamente en pieles mucho más delgadas, puede ser en escroto, puede ser en labios mayores, puede ser en zonas de las muñecas, de hecho muchas veces lo confunden con artritis y lo que tiene es hinchazón en esta zona, ¿no? Y causa mucho dolor. Y va a durar hasta 72 o 96 horas en poderse eliminar. Entonces, cuando ves que está pasando esto, pues todo el mundo corre a urgencias para ver qué está pasando, porque piensan que se va a morir este chiquitín. 50% de los casos van juntos urticaria con angioedema, 40% solo la urticaria, vean este abón de este tamaño, prácticamente la mitad del tronco, y en un 10% solo el angioedema. Vean cómo ya está el labio superior totalmente pronunciado y los ojos totalmente cerrados. Sí asusta y sí da mucho estrés que veas a alguien así y pues los papás evidentemente corren para ver qué está pasando con este chiquito.
Entonces les comentaba, dependiendo de la evolución, menos de 6 semanas es algo agudo, más de 6 semanas es algo crónico. Normalmente lo crónico lo vamos a ver en adolescentes y adultos, casi en pediatría no. Y la crónica a su vez se subclasifica en espontánea y en inducible. Inducible por lo general tiene causas físicas, presión del calzón o del calcetín en la zona donde está haciendo o en el brasier, por vibración, gente que se dedica a trabajar con algún martillo o algo que está con vibración, por frío, hay gente que va en la moto y donde le va dando el frío empieza, por calor o por agua. En una ocasión nos tocó un niño que cada que se metía a la alberca salía hecho una roncha. Entonces nos llegó y nos dijo, mi hijo es alérgico a las albercas. No, pues espérate, no es que sea alérgico a la alberca, algo debe de tener, y lo que tenía era una urticaria acuagénica. No importaba si el agua estaba fría o caliente. Los irritantes te pueden generar dermatitis atópica. De hecho, ya muchas no traen cloro, les ponen ahora bromo. Pero sí, en muchas ocasiones traen una concentración que te puede generar, pero no te genera urticaria. Te genera más una resequedad y una dermatitis de contacto. Y una comezón hasta debajo del calzón, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Voy para allá. Y bueno, recuerden que 10 a 14% de la población puede llegar a presentar en su vida un cuadro de urticaria. La prevalencia va del 0.5 al 1% y de la crónica casi del 2% en la población general. Pero ya que te pasó un cuadro, tienes más riesgo de poder presentar otro cuadro en algún momento de tu vida. Las urticarias agudas en pediatría son el 96% de los casos, y de las crónicas vamos a ver principalmente dermografismo, el paciente que se rasca y donde se rasca se queda marcado el rasguño, ¿no? O luego hay veces que ponen el nombre, ¿no? Tienen tu nombre y se te nota. De hecho, un paciente con dermografismo es contraindicación para poder hacer pruebas cutáneas, porque todas van a salir positivas, pero por el dermografismo que tiene el paciente. La urticaria colinérgica, que es más frecuente en adolescentes, y la solar. También en una ocasión me tocó una señora que la estaban vacunando contra el sol, y le dije, bueno, usted estoy segura que vio a un astronauta, porque un alergólogo no hace eso. ¿Cómo consigues alergeno del sol? Y comercial, no sé si se dieron cuenta que ahora resulta que con el cambio climático que estamos teniendo, este mes, finales de octubre y principios de noviembre, en el norte del país vamos a poder ver auroras boreales, cosa que no pasaba hace 174 años. Todavía no se va a acabar el mundo, relájense. Estamos en el segundo ciclo, ¿ok? Nada más la humanidad. Pero el mundo no, todavía no. Y bueno, dentro de las inducibles van a tener lo que es el dermografismo, que es como esta. Vean cómo se hizo la cruz. No es la estigmata, por frío. Y la de por frío lo que hacemos es que ponemos un cubo de hielo en la zona, lo dejas 5 minutos y cuando lo quitas, evidentemente se forma la urticaria. Puede ser por solar, que lo que hacemos es poner directamente radiación en el paciente, por presión, por vibración. Y bueno, las colinérgicas, que realmente son urticarias que van bien y de repente en un día se le quitaron al paciente, pero duran más de 6 semanas y todo el tiempo el paciente está con molestias siempre y cuando no tome tratamiento. Las causas más comunes, bueno, tienes causas inmunológicas y causas no inmunológicas. Sí puedes presentar por alergia presencia de urticaria. Y aquí el paciente aparte va a tener síntomas nasales y síntomas bronquiales y gastrointestinales. Normalmente alérgicos a nueces, leguminosas como es la soya, el ejote, el chícharo, el garbanzo, el frijol, los crustáceos, los moluscos. Y ojo, no es lo mismo el paciente que es alérgico al pescado, porque luego dices, eres alérgico al pescado, entonces no puedo comer camarón y pulpo. No, a ver, pescado, la paraalbúmina se encuentra en todo lo que hace y va nadando junto a Ariel, ¿ok? Moluscos y crustáceos es otra cosa. Si soy alérgico al camarón, entonces sí voy a tener reacción con langosta, langostino, acamaya, jaiba y cangrejo, porque son de la misma familia, ¿ok? Pero no tiene que ver nada lo otro. El alimento más alergénico a nivel mundial son las proteínas de huevo, ovoalbúmina y ovomucoide. Y en segundo lugar, las proteínas de leche de vaca, caseína y proteínas de suero, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. En pacientes menores de 2 años de edad que tienen alergia alimentaria, es el principal alimento agresor. Trigo, sustancias orgánicas,
preservativos, el látex en personal médico o en pacientes que frecuentemente están operándose. El veneno de Himerópteros, como les comentaba, dentro de los antibióticos, los antihistamínicos, principalmente penicilinas y cefalosporinas, pero también las sulfas, el ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces el paciente tiene que saber si realmente tuvo una alergia. Resulta que el 90% de nuestros pacientes, cuando hacemos un diagnóstico o estamos haciendo una historia clínica, nos dicen que son alérgicos a la penicilina. Y luego les dices, oye, ¿y tomaste amoxicilina? Sí. ¿Y tomaste cefalosporinas? Todas, la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Madre, pues, qué show, qué bárbaro. Bueno, algo importante, la alergia no te da fiebre. Y lo que sí puedo haber tenido fue una dermatitis solar. Claro que te puede dar una dermatitis solar de terror y se deshidratan. De hecho, hay el golpe de calor. Qué bárbara, pues nos hubiera llevado a todos. Pues sí, bueno, si usted es así como casi esposa de Santa, está blanquísima. Y bueno, me voy rápido porque si no aquí nunca se nos va a acabar aquí el tiempo. Aeroalergenos, ácaro del polvo, que es el principal alergeno de San Luis Potosí hasta Cancún, y de Durango para arriba, los pólenes de árboles, pastos y malezas son los más importantes. Hongos de la humedad, obviamente epitelios de animales, pero ojo, ahora resulta que con el perrijo, gatijo, cuyijo y canarijo, aguas de ustedes donde se les ocurra deshacerse del animal. Primero te deshaces del humanijo que del perrijo. ¿Okay? Y bueno, realmente no todos ellos son culpables. De un animal, el pelo es lo menos alergénico. Lo alergénico va a ser la caspa, la saliva y las excretas, pipí y popó. El tipo 2, la citotóxica mediada por anticuerpos, va a ser obviamente las reacciones transfusionales que pueden llegar a presentar los pacientes. La tipo 3, mediada por antígeno anticuerpo, la enfermedad del suero. Y la tipo 4, que es la hipersensibilidad retardada, que aquí podemos ver por medicamentos, obviamente manipulación de alimentos por los conservadores o exposición a animales. 48, 72, 96 horas después de exponerme al alérgeno voy a tener manifestaciones. También pacientes con problemas autoinmunes, de hecho en muchos pacientes con artritis, antes de iniciar la artritis, inician con urticarias crónicas. Pacientes jóvenes que empiezan con problema tiroideo y que te hacen una enfermedad de Graves y que te hacen una tiroiditis de Hashimoto, lo primero con lo que empiezan es con una urticaria crónica. Entonces, mujeres adultas jóvenes, siempre háganle perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos para ver qué está pasando con ellos. Y las infecciones. Muchas veces, y seguramente lo que le pasó al hijo de la doctora fue que pescó una infección viral y empezó con todo el cuadro y empezó con una urticaria. Y dentro de las no inmunológicas, lo más importante, los alimentos que les mencioné hace ratito, que son los histaminoliberadores. Eso los puedo comer la vez que yo quiera. Y este es un ejemplo de qué le pasa al mastocito, todas las causas por las que se puede degranular y todo lo que va a generar, todas las citocinas proinflamatorias que va a generar, que van a ser las causantes del prurito, el eritema, la formación de ronchas, sabones y obviamente el infiltrado celular. Todo esto es lo que está pasando en un paciente tanto con urticaria aguda como crónica. La urticaria aguda específicamente tiene una prevalencia en pediatría del 5%, 10 a 20% de la población en algún momento la podemos presentar. Esta época de Halloween y de Día de Muertos es súper frecuente. La cantidad de dulces que ingerimos todo es impresionante. Y de todos los colores, pero ahora está más perro porque ahora te llega el niño y te dice, pero que sea sin gluten, pero y que sea sin trigo y que sea sin leche. Entonces ahora tienes que tener los dulces para los VIP y los dulces para la perrada, ¿no? Porque ahora resulta que no todos pueden tomarlo. Y bueno, más frecuente en mujeres de 20 a 40 años, también eso es muy frecuente, sobre todo en adultos, dura menos de 6 semanas y en esta urticaria aguda, ¿no? Que son mucho más frecuentes, ¿vale? Menos de 6 semanas. Y la que sigue, ok. Y entonces, principal causa de infecciones respiratorias, gastrointestinales, virus. Y en serio que les tiemble la mano cuando quieran dar un antibiótico. Y si no están convencidos, no los den, que no queden ustedes. La principal causa de muerte para 2050, si seguimos como vamos, va a ser resistencia bacteriana. Y el paciente ya va y con tu cédula que se grabó en la época de la pandemia, porque ya ni siquiera iban a vernos, van y compran el antibiótico. Porque tienen moco verde.
Yo no conozco un solo libro de medicina que catalogue color de moco por antibiótico que tengas que dar. Y te dicen, ya es verde aqua, verde militar, brilla en la oscuridad, se puede mover y hablar y no necesitas antibiótico. ¿Okay? Es fluorescente, ¿okay? Entonces tener cuidado con esto. En las urticarias crónicas sí puedes tener ya lo que es hepatitis B y C como principal causa y también parasitosis, es una causa, pero ya en lo crónico, no en lo agudo. ¿Okay? Y vean cómo de las causas más frecuentes de urticaria aguda van a ser influenza, parainfluenza, adenovirus, enterovirus, rotavirus y virus sincicial respiratorio. Son las principales causas. Y en las crónicas, todos los de la familia de hepatitis, citomegalovirus y Epstein-Barr también son causas frecuentes. Y dentro de los parásitos, blastocitis hominis, de hecho en muchas ocasiones nos reportan blastocitis hominis en los copros de los pacientes y te manejan como si fuera flora normal, pero no es flora normal. Y el toxocara también es frecuente en los pacientes que tienen gatos y conviven de él y comen del mismo plato. ¿Ok? Y aquí, bueno, los medicamentos, pues prácticamente cualquier medicamento no puede causar. Estos son los principales, las picaduras de insectos, de los himenópteros, abeja, abejorro, avispa, hormiga roja. Agentes biológicos, ¿no? Sobre todo los parásitos y las toxinas bacterianas. Y efectos físicos, el frío, el calor, el sol. Y el estrés, nadie está exento del estrés. Que el estrés no te lo causa, pero sí te lo empeora. Entonces, cuando te preguntan qué te lo puede causar, pues es ¿cómo se llama? La caja de Pandora. Y vale, Chávez. Piquetito del mosco. Chala, pues sí. Qué bárbara, oiga, pues ya, qué bueno que no soy de su familia. Es como factor de riesgo, ¿no? Y bueno, eso sí pasa, ¿eh? Que factor de riesgo, ser hijo de médicos, nos pasa todo, ¿verdad? Sí. Bueno, y la que sigue, no, ahí está. Y bueno, aquí viene la diferencia entre alimentos histaminoliberadores y alimentos alergénicos, para que no tengan la confusión. Los únicos que sí entran en los dos grupos es pescados y mariscos, cacahuates, nueces y semillas. Fuera de estos, los demás no. Entonces, siempre tengan en cuenta si el paciente, y cuando es alergia, todo el tiempo que lo come, tiene manifestaciones cada vez en menor tiempo y más rudo. Los pseudoalergenos van a ser estos histaminoliberadores que me van a generar reacciones no mediadas por IgE y que finalmente van a ser el grupo, aquí tengo otra, como que lo quiere cambiar cuando quiere. Todo lo que tenga aditivos, colorantes, sustancias vasoactivas, fenoles, compuestos aromáticos, me lo va a causar sin generarme una alergia como tal. Y solo estos que están en las cajitas sí pueden ser alergénicos: cacahuate, nuez, ajonjolí, semillas, condimentos como la mostaza, el pan multigrano porque trae trigo, las pastas evidentemente, la pizza porque trae trigo. Pero, por ejemplo, si un paciente con urticaria aguda se come una pizza, pues trae la salsa de jitomate, que normalmente es artificial, trae los embutidos, jamón, salami, y el queso, que también muchas veces es artificial, o viene queso amarillo que le llegan a poner con el colorante. Todos los demás no van a ser alergénicos. Hay mucha gente que le echa la culpa a la fresa y al chocolate como alergénicos. ¿Cuánta gente alérgica al cacao puro conocen? Al cacao, y si hay 20 personas en el mundo alérgicas. Cualquier alimento te puede generar, pero es más histaminoliberador que alergénico. Entonces, si estás teniendo un problema, pues no puedes comer, obviamente, un chile en nogada, no puedes comer un tamal, no puedes, porque casi todos son de puerco, no puedes comer mole. Entonces decirle al paciente, y se desmayan, piensan que están haciendo una dieta de restricción espantosa y lo único que estás quitando son histaminoliberadores. Cuando salieron al mercado hace un año los Takis azules, fue impresionante. Esa semana yo creo que tuve más de 50 escuincles hechos una roncha de terror, una locura, ¿no? No, pero ya los papás que lo vieron, se les ocurre comprárselo ni por chochos, ¿no? Pero desde que lo ves está súper radioactivo, ¿no? Esta sí, tómenle foto. Aquí viene con Tokio todos los alimentos histaminoliberadores. Pues todo lo que no viene ahí, ay, relájate, pues ya. Es la dieta de agua y ajo. Aguantarse y a joderse, maestros, porque no puede comer. Pues la verdad es que son muchas cosas que no necesitas. O sea, si analizas es pura chatarrinsky lo que estás comiendo ahí.
Entonces sí, tómenle foto a esta para que sepan cuál. Plátano, yo la verdad no lo quito tanto. A ver, aguas ahí porque ahí viene histamina, fenilalanina, tiramina, serotonina, o sea, ahí vienen de todos. Los que más te causan problemas son los que vienen con histamina, relájense mucho, ¿ok? A ver, sepan también identificar cuáles, ¿ok? Y bueno, algo importante, las enfermedades autoinflamatorias, esto es algo nuevo relativamente, muchas de las causas que no conocíamos y las fiebres repetitivas como la fiebre del Mediterráneo familiar y todo esto que no tenían antes nombre dentro de las enfermedades huérfanas y cada vez se conocen más, están catalogadas dentro de los errores innatos de la inmunidad. Esto quien lo ve son los reumatólogos pediatras. Y es impresionante. Y hay muchos de estos pacientes que están por la calle sin diagnóstico, pero lo peor de todo es que sin tratamiento. No producen ciertas proteínas que hacen que tengan urticaria y que aquí sí, pues la histamina y esto no va a funcionar. Entonces, si se dan cuenta, mucho de la farma actualmente se está yendo a estas áreas, a enfermedades que ya las llamamos como huérfanas. La bronca son el costo de los tratamientos, pero sí, evidentemente, tienen un nombre, tienen un porqué y con que sepamos identificarlas, yo creo que vale mucho la pena para que podamos cambiar la calidad de vida de estos pacientes. Hacer un estudio, pues en las crónicas, pues si tiene síntomas gastrointestinales, pues de repente, pues sí buscarle a ver si no tiene Helicobacter pylori. A nivel de senos paranasales, de repente las sinusitis se pueden presentar como urticaria crónica. A nivel genitourinario, las infecciones de vías urinarias. En rinitis, asma y dermatitis atópica, rara vez vas a tener una urticaria. O sea, aquí sí no va a ser la causa principal y es muy raro que vaya a ser por alergia. Las exacerbaciones, obviamente, por alimentos histaminoliberadores. Lo que les comentaba de función tiroidea y sobre todo en mujeres jóvenes arriba de 20, 30 años, hacerles anticuerpos antitiroideos y prueba de función tiroidea. Y los copros, no, ahora ya no cambia. No, si estamos de mal en peor, a ver. Ok, biometría hemática en una urticaria crónica sí me puede ayudar para ver sobre todo cómo están esos linfos, a ver si hay eosinofilia, si hay leucopenia o leucocitosis. Los reactantes de fase aguda también me pueden ayudar y sobre todo en urticarias vasculíticas van a estar elevados. Y ojo con pruebas de funcionamiento hepático, sobre todo aquel paciente que tiene alguna alteración hepática, vas a tener datos importantes de alteración a nivel hepático. Y los copros, pues obviamente cuando estás sospechando alguna parasitosis, que muchas veces ya la obviamos, pero está impresionante. Y si ustedes ven los hábitos alimenticios, es más, no se vayan lejos. Cuando van a un baño público, vean la cantidad de gente que no se lava las manos. Y no fueron a verse al espejo. ¿Ok? Y bueno, ya las pruebas que hacemos los alergólogos en las urticarias físicas, pues el dermografismo lo haces directamente hasta con una batelenguas, las colinérgicas con un lápiz que tenemos ahí rodante para hacerlo, la por presión, por frío con la prueba de cubo, de hielo, la solar, hay lugares, normalmente se ponen cosas calientes y en algunos hospitales existen los cuartos donde puedes moderar la temperatura y hacer un cuarto más caliente para poder tener el tema. Acuagénica, no importa si está fría o caliente el agua, siempre que esté en contacto. Y el tratamiento obviamente es evitar el agente causal en el caso de los alimentos histaminoliberadores y el uso de antihistamínicos de segunda generación no sedantes. Y todas las guías te dicen, utiliza antihistamínicos por lo menos 2 a 4 semanas, si no mejora, cuadruplica la dosis y ya en casos graves el uso de terapias biológicas como es el omalizumab, que al final evidentemente ya es una terapia mucho más costosa y que necesitas ver qué está pasando con este paciente. Estas son las guías mexicanas, salieron en 2014, el próximo año se va a hacer una actualización, pero realmente no ha cambiado nada, están muy actuales y es lo que te dicen. Utiliza antihistamínicos de primera generación, si en 24 horas el paciente no mejora, duplícalo, si no mejora, cuadruplícalo e inclusive en casos graves puedes ver si necesitas dar un ciclo corto de esteroide, 1 miligramo kilo día, no más de 7 días, no más de 50 miligramos de esteroide y en casos de anafilaxia la primera opción de tratamiento es adrenalina y la ampolleta viene en dilución de 1 en 1000, no la tienes que diluir, ¿ok? Esta también tómenle foto.
les traje todos los antihistamínicos por edad, cuándo, cómo, dónde, por qué, si sí, si no, si en tabletas, si en jarabes, si en solución. ¿Cuál es la diferencia entre los jarabes y las soluciones? ¿Saben? El jarabe trae azúcar y las soluciones no. Y entonces el paciente diabético, inclusive pediátrico, no puede tomar jarabes. Hay que darle soluciones por el azúcar que traen. ¿Ok? Y la última en llegar a nuestro mercado mexicano el año pasado fue Olopatadina, que hasta ahorita está nada más en presentación de adulto, pero se puede administrar desde los 3 años de edad. Seguramente el año que entra ya tendremos la presentación pediátrica, pero ahí tienen todas las opciones que pueden ustedes administrar. Y en el embarazo, los únicos antihistamínicos autorizados de segunda generación son loratadina y cetiricina, a partir del segundo trimestre. De primera generación, clorferamina, que es el único que tenía estudios, y en lactancia también loratadina y cetiricina son las únicas autorizadas. Y si hay mamás que pueden, durante el embarazo de la lactancia, tener cuadros de urticaria, sobre todo aguda. ¿Okay? Y bueno, uso de corticosteroides tópicos. Pomadita de esteroide no me sirve de nada y no les va a alcanzar la pomadita para darla, ¿okay? Porque está todo el cuerpo y en lo que se da un repasón ya se le acabó la pomadita. No sirven absolutamente de nada. ¿Okay? Tampoco. El baño coloide te ayuda más para infecciones virales, por ejemplo en varicela, aparte que son secantes, te quitan la comezón. En escarlatina, que haces toda esta comezón, te llega a ayudar, que son un poco secantes, pero en urticaria te hacen lo que el viento Juárez. Y en una ocasión me tocó un paciente que era alérgico a soya y muchos traen polvo de haba y al contrario se puso peor. Entonces, nada más tener cuidado, ¿no? Y si no me ayuda a dosis habituales, lo duplico, lo triplico o lo cuadruplico. ¿Okay? O sea, si tomo, por ejemplo, levocetiricina es de 5 miligramos, pues puedo llegar a tomar 40 miligramos. Si loratadina es de 10 miligramos, puedo llegar a tomar 40 miligramos. Si bilastina es de 20, pues puedo llegar a tomar 40, una en la mañana, una en la noche. ¿Okay? El Atalaxis de primera generación se utilizaba antes mucho. De hecho, antes de que salieran estas guías te decían que utilizaras uno de primera y uno de segunda generación. La hidroxicina, al ser de primera generación, tiene un efecto muy sedante, que sí era muy efectivo, pero el paciente quedaba dormidazo. Entonces, ese es el tema. Exacto, lo puedes llegar a utilizar en la noche y muchos de los pacientes arriba de los 65 años lo utilizan como inductor del sueño, en pacientes con insomnio. Y está en las urticarias crónicas, que te dicen igual, a dosis habitual, duplica, triplica o cuadruplica, y si no mejora el paciente, aquí ya puedes utilizar antileucotrienos. La verdad es que ni nos ayudan tanto, no tienen mucha evidencia. Inmunosupresores, ciclosporina y biológicos, omalizumab y actualmente dupilumab son los que más estudios tienen para el manejo de urticarias crónicas. Estas son las guías asiáticas, que ahora está de moda todo lo K-pop, ¿no? Entonces también ellos tienen sus guías y también te dicen exactamente lo mismo y te dicen lo que más evidencia tiene es que utilices antihistamínicos de segunda generación y ya en casos graves, pues obviamente el uso de biológicos. Y los antihistamínicos de primera generación, si se dan cuenta, ya no vienen ni siquiera mencionados dentro de las guías internacionales para el manejo de estos pacientes. Ay, perdón. Y esta es la última actualización de las guías de la Organización Mundial de Alergia junto con la Academia Europea de Asma, Alergia e Inmunología y las guías dermatológicas europeas. Y prácticamente te dicen lo mismo que les enseñé anteriormente: utiliza las dosis habituales, si no cuadruplica la dosis, si no mejora utiliza un biológico y si no mejora, pues pide ayuda. 01800, pare de sufrir, ¿no? Y bueno, dentro de los anticuerpos monoclonales, omalizumab y dupilumab son los que más tienen. De los inmunosupresores prácticamente ya no los utilizamos. La verdad es que la terapia biológica es mucho mejor y más efectiva. La bronca es el costo. Y por último, a ver, la que sigue si quiere cambiarla, si no, no, ahí está. ¿Qué no tenemos que hacer en urticarias? Uso de antihistamínicos de primera generación, ni en niños ni en adultos. No indicar el que utilice el antihistamínico por razón necesaria, porque pues si tienes roncha, tómatelo. Como que sientes que te va a venir la roncha, tómatelo. Como que no, pues como que no te lo tomas, no te sirve de nada. ¿Okay? Y no se justifica el uso de corticosteroides sistémicos de mantenimiento. Lo único que le vamos a causar es un Cushing y va a seguir con las ronchas. No nos va a utilizar, no nos va a servir absolutamente de nada. Y ya para terminar, la que sigue, ¿me la cambia? No la cambio, no puedo. ¿Me pones la que sigue? Ahí está, oh señor.
Tómenle foto aquí. 21 y 22 de noviembre los invito al primer curso teórico práctico en la vida de México que se va a hacer por Compedia. Yo soy actualmente el presidente del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Es híbrido, si no nos pueden acompañar de manera presencial. Aquí en World Trade Center, en la parte de las oficinas, en el lobby se encuentra este auditorio de la Comejo, del Consejo Mexicano de Ginecología. Ahí va a ser todo el día, de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde, y vamos a comer, desayunar, echar café, echar brinco, echar todo. Brinco de baile, relájense, ¿eh? Y el módulo práctico, vamos a irnos al Centro de Adiestramiento de Reanimación Pediátrica de la Sociedad Mexicana de Pediatría, con monos en vida real, casos clínicos, cómo le haces, dónde le pones, cómo le administras, si le das, no le das, tu tiempo se acabó. Todo lo vamos a hacer y los espero. Aquí es para que se puedan inscribir y ahí los espero. También y va a estar en Zoom, también, si no puedes estar, y también tiene certificación tanto por pediatría como por cónica. Así que ahí los espero, ¿vale? Y muchísimas gracias. Dime. Ajá. Es 0.01 miligramos kilo dosis. Entonces, si peso menos de 10 kilos, 0.1. 20 kilos, 0.2. No, así rompo la adrenalina. La ampolletita viene 1 mililitro y viene en una dilución bomba de infusión. Para adrenalina no la tienes que diluir. Rompes la ampolletita, la cargas toda si quieres. Entonces, si pesa menos de 10, 0.1. De la jeringa de insulina. 20, 0.2. 30.3, 40.4, 50, 60, 70, 80, revienta el paciente, 0.5, no te pasas de 0.5. Entonces, en una ampolleta vienen 2 dosis para adulto, porque viene 1 mililitro. ¿Okay? 5 minutos, de 3 a 5 minutos, ¿no mejora? Las veces que necesitas. Con 2 dosis, el paciente llega a urgencias y llega caminando a urgencias. No, la verdad es que no te da tanta taquicardia. De hecho, te da mucho más taquicardia los beta-2 adrenérgicos que la adrenalina. Y es más, si el paciente hace broncoespasmo, nebulícenlo o pónganle un beta-2 para romper el broncoespasmo. Muchas veces, en una ocasión, nos pasó en el consultorio secundario a la administración de la inmunoterapia, que hizo una anafilaxia, le pusimos todo y seguía mal el paciente y desaturaba, y pues lo que faltaba era abrirle el bronquio. Pero con eso sale... el paciente llega. Ya no se utiliza subcutánea porque la intramuscular llega mucho más rápida. Y actualmente el año pasado ya autorizaron y ya está en Estados Unidos una que viene intranasal, la que nada más das el shot. Parece como pericazo, pero es adrenalina. Bien. Exacto, intravenosa no te va a ayudar porque aparte ahí la estás poniendo en un bolazo y ahí sí va a ser el Axere G, de G, ¿no? Díganme. Pues ahí, ¿de qué tipo de hongos estamos hablando? Realmente ahí no te da alergia. Los hongos lo que causan es una hepatitis fulminante. De hecho, para poder comer hongos silvestres tienes que saber, por ejemplo, en Valle de Bravo, yo vengo ahorita del Estado de México, soy de aquí en la Ciudad de México, pero me fui hace 18 años allá. Y es impresionante cómo la gente local conoce perfecto. Más que una alergia, no te va a dar una alergia, te va a dar una intoxicación y nos llegaban al Infantil de México familias completas con hepatitis fulminantes que fallecían por la ingesta de hongos. Y los alucinógenos, no, pues te hacen, ni siquiera alcanzas a hacer ascitis, te hacen una coagulopatía impresionante, todos los factores de coagulación dejan de funcionar y vámonos, te llamabas. Y la otra, los alucinógenos. ¿Eso hay que pasar a tercer nivel? Claro, por supuesto, a una zona de donde pueden manejar. El Hospital Infantil de México es centro toxicológico nacional. Una ocasión estaba yo de R3. Pero si está retirado para llegar, ¿cómo pues se le...? La Virgen, pues busque lo más cercano. Okay. No, pero es que en una intoxicación adrenalina no te ayuda. O sea, ahí lo que tienes que tener, la adrenalina. Ahí la adrenalina no te va a hacer absolutamente nada, porque ahí lo que vas a hacer es falla hepática. Es que y tienen que hacer la diferencia entre intoxicación a una alergia. En la anafilaxia estás teniendo liberación masiva de inmunoglobulina E. En la intoxicación, las sustancias que tienen los hongos te están haciendo un daño hepatocelular y no tienen nada que ver con una alergia. ¿Ok? Allí no va a haber edema, no va a haber nada de esa vaina. No te va a alcanzar, no, ni hacen urticaria. No, okay. Empiezan con sangrados, empiezan petequias y luego empiezan a sangrar. Parecen como la película esta de Carrie, la fulana que llega toda sangrada. Empiezan a sangrar por todos lados.
Es más, los quieres canalizar y no puedes, y todos los puntos donde hiciste empiezan a sangrar y sangrar y sangrar. Hacen una falla hepática fulminante. Es indicación de trasplante hepático inmediato. Nunca se logra. No hay. Está cañón. Sí, tener mucho cuidado con eso. Ok, gracias, ¿Vale? doctor. Vale. Gracias. Otra pregunta acá. Ya vamos a empezar con las historias de la vida real. Sí, la combinación del sudor con el níquel del brasier hacía una explosión de alergia que si no llegábamos en 15 minutos a un hospital con la adrenalina, nos iba con angioedema, con vasculitis, con toda bien gravísima. Entonces, pero, o sea, no le daba la alergia hasta que empezaba a sudar y el níquel. Quería comentarlo porque sí. Siempre va a haber casos de la vida real que no están descritos y hasta que no lo vivimos no creemos que puedan llegar a existir. Claro, ¿en serio? Wow, pues está rudo. Sí, sí está rudo. Yo una vez estaba en una comida de la familia de mi esposa que siempre salen familiares de la nada. Y entonces nos dicen un día, oigan, ¿y fulanito de tal? Pues ni lo conocí porque ya no llegó porque falleció por picadura de abeja. Pero eso fue en el 2018, ¿no? Le digo, oye, pero ¿cómo que se murió? ¿Y no sabían que era alérgico a la abeja? Sí, pero siempre que lo picaban le dábamos un vaso con leche y rápido se le quitaba. Ajá, ¿y luego? Pero ese día lo picó tan rápido y estaban lejos de un lugar con leche, de un Oxxo, y ya cuando llegaron, ya no pudo tragar porque ya estaba pues obviamente con un edema en la laringe. Imagínense, Diosito cuida a sus animalitos porque se hubiera broncoaspirado más rápido, se hubiera ido más rápido. Alcanzaron a llegar a un centro de salud. El problema es que no había adrenalina y seguramente no sabían cómo manejarlo. Entonces falleció un chavo de 21 años con algo que es totalmente prevenible y no curable, pero sí tratable porque les das inmunoterapia y el paciente mejora. El problema es que no hacemos caso a estas llamadas de atención o en muchas ocasiones sí lo hacemos, pero pues nunca llegamos al diagnóstico pues porque los centros están súper tardados y la cita con el alergólogo en el 2050. Entonces sí es un tema. Entonces tenemos que mejorar obviamente la atención de nuestros pacientes. Y cuando identifiquen un caso grave, trabajemos en equipo. Necesitamos trabajar en equipo. Ustedes son los ojos de la medicina nacional. Todo les llega a ustedes antes de llegar a nosotros. Identifiquen los casos graves y tengan siempre un cardiólogo, un neumólogo, un alergólogo de confianza y refiéranselos. Porque muchas veces ustedes empiezan a hacer y tornar y todo, pero muchas veces dices, ya no sé qué más hacerle. Trabajemos en equipo. ¿Vale? Mil gracias por su atención. Doctor, una última pregunta. ¿Hasta cuántas dosis de adrenalina se pueden aplicar? Por lo menos está descrito que se han dado hasta 5. Ya si no hay respuesta, sí tienes que dejar ya una infusión y ese paciente tiene que estar ya en terapia intensiva. ¿Qué distancia entre una y otra? De 3 a 5 minutos. Okay. La mayoría, el 90% de los pacientes te responden a las primeras 2 dosis. ¿Vale? Gracias. No diluida, intramuscular. No diluida. Tomo como el Duvalín, tomo la ampolleta, le rompo la tapita, cargo la jeringa y pongo la mitad de la jeringa, que es 0.5, si es un paciente arriba de 50 kilos. No la tengo que diluir en absolutamente nada. Si la diluyo, no le va a servir absolutamente nada, porque aparte la diluyen en 9 mililitros de suero fisiológico, en una jeringa de 10. Pues le está tocando nada, o sea, millones de millar de adrenalina de que no le va a servir absolutamente nada, ya nomás le estás haciendo, lo estás empujando al túnel. Entonces, como viene, se rompe, se carga y se administra. ¿Y intramuscular? Intramuscular, aquí. Un día una mamá me dice, ¿es directo en el corazón? Cálmate, pues si no es Buffy la matavampiros, ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por la ponencia que nos acaba de presentar y a nombre del Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar, digamos, perdón, ¿Qué tal, no, yo te hago otro, doctor.